Buenas tardes a todos los inscritos en la conferencia de hoy, que está dedicada a los seísmos en Galicia y que va a ser impartida por el profesor Juan Ramón Vidal Romaní. Concretamente, el título de la conferencia de hoy van a ser los movimientos sísmicos en Galicia, por qué se producen y cuál es el mayor peligro que podemos esperar de ellos. Juan Ramón Vidal Romaní ha estado, creo que es muy conocido por todos porque ha estado muy presente en múltiples ocasiones en los medios de comunicación, especialmente este año con los varios terremotos que sacudieron en Galicia en enero de este año, así como también de otros problemas como la erupción del volcán de La Palma, que en donde todos los medios de comunicación pues, querían entrevistar al profesor Vidal Romaní para darnos todos sus impresiones, que siempre las expone de una manera muy didáctica. Como en otras sesiones de este ciclo, Aida Fernández Ríos nos acompaña también la diputada de Cohesión Social de la Diputación de Pontevedra, Olga García Ballesteros, a quien le paso la palabra. Moi boas tardes a todos e a todas, benvidas a esta conferencia da Real Academia Galega das Ciencias. En nome da Deputación, moitas gracias a Juan Ramón pola súa participación, pola charla tan interesante que nos va a dar agora a continuación dos seísmos en Galicia. Nada, que vaya moi ben e esperamos ver na seguinte conferencia. Moitas grazas. Muchas gracias, Olga. Bueno, voy a presentar al profesor Vidal Romaní, un pequeño resumen de su currículum vitae. El profesor Vidal Romaní es catedrático emérito del área de Geodinámica Externa de la Universidad de La Coruña y académico numerario de la Real Academia Galega de Ciencias. Es especialista en geología del Cuaternario y geomorfología de rocas graníticas, glaciarismo, líneas de costa, biodeterioro de granito, en métodos de datación geológica, en la aplicación de técnicas de biología molecular para el estudio de procesos geológicos y en el estudio de series paleoclimáticas del Pleistoceno, entre otras muchas temáticas. Ha dirigido un gran número de tesis doctorales y es autor de cerca de 200 artículos y 100 libros de editoriales de prestigio internacional. Una de las actividades con la que está muy comprometido, como acabo de decir, es la de acercar la geología a la gente, colaborando frecuentemente en periódicos nacionales con artículos de divulgación y opinión, así como impartiendo conferencias en centros de enseñanza de Galicia de todos los niveles educativos. El profesor Vidal Romaní fue director del Departamento de Geología de la Universidad de La Coruña, del Laboratorio Xeolóxico del AXE y del Instituto Universitario de Xeología de la Universidad de La Coruña, Isidro Parga Pondal. Fue profesor visitante en diferentes universidades extranjeras, como la de Adelaida, en Australia, las universidades de Porto y de Miño, en Portugal, las universidades de Río Cuarto y Córdoba, en Argentina, de Daján, en Irán, y de Qingdao, en China. El profesor Romaní fue editor científico de la revista Cuadernos del Laboratorio Geológico del AXE y de la serie Nova Terra, y fue miembro fundador de un gran número de sociedades, como la Sociedad Española de Mineralogía, Asociación Española para el Estudio del Cuaternario, Sociedad Española de Geomorfología, de la que fue presidente, y de la Sociedad Geológica de España. A lo largo de su trayectoria ha recibido numerosos premios, entre los que me gustaría destacar el Premio Nobel de la Paz en 2007, que recibió el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, del que Juan Vidal Romaní formaba parte. También señalar que en 2012 fue nombrado colegiado de honor del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos de España. No sé si me falta algo que quieres añadir, Juan, pero yo creo que con esto hice un pequeño resumen de tu extraordinaria trayectoria y te dejo para que compartas pantalla y empieces con la charla. Pues muchas gracias. Compartir. Estoy un poco despistado. Está compartiendo pantalla. Bien. Entonces, ¿se ve bien? Sí, de momento sí. Bien. Entonces, participo como un gran honor en este ciclo de conferencias. Siempre que veo el nombre de Aida Fernández, me acuerdo Ríos, me acuerdo de su breve paso por la academia y la trágica muerte. Y así que, en cierto modo, participar en un ciclo de ella me honra a mí.
Bien, el tema elegido, como se ha dicho antes la presentadora, son os movimentos sísmicos en Galicia porque se producen e cal é o maior perigo que podemos esperar deles. Bueno, es un tema que yo voy a enfocar como geólogo. Hay que pensar que este tema hay gente que lo puede enfocar como físico o como ingeniero geógrafo, que son los que habitualmente hablan de estas cosas. Yo lo voy a enfocar como geólogo y le voy a dar, por tanto, una perspectiva no solo actual, sino en el pasado cercano, que puede ser a veces miles de años o millones de años antes de ahora, ¿no? Con el objeto de que se entienda mejor lo que quiero expresar. Bueno, cuando nosotros queremos saber si ha habido un terremoto en España, aparte de sentirlo, lo único que tenemos que hacer es conectar con el Instituto Geográfico Nacional. Tiene esta magnífica hoja. La verdad es que es una maravilla contar con estas personas que trabajan constantemente en estos temas. Y esta es una de las páginas que podíamos ver hoy. Se ve la península ibérica y esa serie de puntos de distintos colores que indican que todo el perímetro de la península ibérica, incluido Portugal, claro, y luego también las zonas adyacentes, tanto Marruecos como Argelia, Túnez y las islas de Gran Canaria, son activas, están permanentemente moviéndose. Bueno, esta es la red que en algún momento han tenido el Instituto Geográfico Nacional conectado en Galicia. Algunos están cerrados ahora, los que están en rojo, y los que están operativos están de color azul. Entonces vemos que no solo España, sino Galicia está cubierta por una red de sismógrafos que recogen datos para que el Instituto Geográfico Nacional pueda hacer sus predicciones, ¿no? ¿Qué es un terremoto? Bueno, tenemos que empezar por eso. Es una liberación de la energía que se produce en un momento determinado. Esta energía se acumula durante largo tiempo y afecta a lo que se llama la corteza, aunque nosotros preferimos llamarla litosfera, que es, digamos, los 70 kilómetros primeros que hay en la Tierra, ¿no? Esta litosfera o corteza no es una única unidad, sino que está, digamos, rota o fragmentada en lo que se llaman placas tectónicas, y estas placas tectónicas se están moviendo también constantemente, a velocidades diversas, como ya veremos más adelante. Los movimientos son tan lentos que casi siempre no nos damos cuenta de que el suelo se está moviendo, pero en algunos casos de repente, sobre todo cuando una placa no puede moverse y queda retenida por otra que la presiona, entonces la tensión se acumula y cuando no se puede superar más, entonces la placa se mueve bruscamente, rompiéndose, y eso es lo que da lugar a un terremoto. Las zonas donde se producen estos movimientos normalmente son los bordes de placa. Para nosotros sería el perímetro de la península ibérica. Solo el 10% de los terremotos ocurren alejados de los límites de estas placas, ¿no? El resto, el 90%, ocurre en los bordes de las placas. Y Galicia tiene una parte sustancial, que sería toda su costa, que está dentro de estos límites entre placas. Por lo tanto, todo el borde costero de Galicia está sujeto a este tipo de fuerzas. Otra cosa que nos habla mucho es de hipocentro o foco y epicentro. Normalmente los movimientos sísmicos no se producen en una gran línea, sino en puntos, y que están a veces a mucha profundidad, normalmente a menos de 70 kilómetros, a veces llegan a estar hasta 300 kilómetros, y los más profundos, que no se dan en Galicia, pueden llegar a estar hasta 600 kilómetros de profundidad. Y ese terremoto que se produce en profundidad se desplaza en todas direcciones, pero esencialmente en la vertical hasta llegar a la superficie de la Tierra, y es cuando nosotros hablamos de epicentro. Precisamente cuando llegan a Galicia han viajado algunos kilómetros hasta la superficie de Galicia, ¿no? La forma de recoger estos datos se basa en esa red sísmica que mostré antes, la que es en Galicia, pero bueno, se recibe información de cualquier parte del mundo, ¿no?
Y esa información hay que integrarla y es lo que luego nos da las previsiones de los terremotos. Hay dos formas de hacerla. Una que siempre, cada vez que hay un terremoto, los periodistas andan con esto. Una es la magnitud. La magnitud, digamos, es el valor numérico de la perturbación del terremoto y que llega normalmente desde 0 hasta 8, el gran terremoto, aunque podría estar abierta y podría haber terremotos de más de 8 de magnitud de la escala de Richter. Y después la otra intensidad, la otra, digamos, información que procede de los terremotos es la intensidad. La intensidad se da en la escala Mercalli y esa es la que percibe la gente porque son sacudidas o vibración de vajillas, lo que nos decía antes la diputada, movimientos de las lámparas, sacudidas por todo el mundo, daño, y cada vez van siendo entre 0 y 12, que es la destrucción total, que afortunadamente no se da casi nunca. Bien, esa intensidad, por lo tanto, es un valor subjetivo en cuanto a que es lo que percibe la gente que soporta los terremotos, ¿no? Y después la energía liberada, que es muy importante. La energía liberada, de acuerdo con la magnitud de Richter, que antes dije, puede ir de -5 hasta 10, y en 10 o 12, que sería un gigatón. Cada vez que se mueve, por ejemplo, la falla de San Andrés, podía dar lugar a magnitudes de 10. Normalmente nosotros nos movemos por debajo de 6, hasta ahora, incluso prehistóricamente en Galicia, no hemos pasado de 6, o sea que estamos con que la equivalencia es 1.270 toneladas de dinamita, de nitrotolueno, pero puede ser mayor y afortunadamente siempre es menor. Perdón. Bien, cuando nosotros vemos la superficie de la Tierra en este mapa, que es a una escala muy pequeña, vemos que está fragmentada en esa especie de mosaicos de color negro, en una línea bastante gruesa. Eso es una placa. Como vemos en este mapa, por ejemplo, pues pone que la península ibérica está en Eurasia. Eso no es cierto. Lo que pasa es que este mapa está hecho a una escala muy pequeña, como digo, y entonces los detalles desaparecen. En realidad, la placa ibérica está individualizada como tal y está entre Eurasia al norte y África al sur. La desgracia que tienen los pequeños, en este caso la península ibérica, es que si África se mueve hacia arriba, como se ve aquí en este 5 milímetros año, y Eurasia se mueve hacia abajo 10, estamos en un punto de choque entre dos grandes gigantes, ¿no?, que son Eurasia y África. Y eso es lo que ocasiona la mayor parte de los terremotos en Galicia, ¿no? ¿Cómo se mueven? Se mueven deslizándose esa placa de 70 kilómetros, deslizándose por la superficie de la Tierra. Evidentemente, tarde o temprano chocan, cuando no lo hacen siempre, y al chocar es cuando se producen los terremotos. Este esquema que veo aquí, que muestro aquí, sería, bueno, una de las distintas formas en las que se pueden producir este tipo de movimientos. Y aquí vemos en este cuadro la proyección de los epicentros de terremotos durante, pues, entre 1961 y 67, y vemos cómo nos señalan los límites de las placas. Luego iremos más en concreto a Galicia. Es decir, los límites de las placas están definidos por los puntos donde está rota la litosfera, que es donde se mueve. Esta sería la península ibérica, en que casi no se ve Galicia, está cubierta por los epicentros de los terremotos, pero vemos que hay otras zonas más, digamos, complicadas que la nuestra. Por ejemplo, en el sur, lo que sería la zona de falla Averroes, que es la zona más peligrosa de todo el Mediterráneo. Y sin embargo, no existe la menor prudencia a la hora de limitar, pues, el desarrollo. Otra zona importante serían los Pirineos, que, como veis, se ve aquí, es muy importante, está llena de epicentros de seísmos. Y luego Galicia, que sería la tercera zona, digamos, en importancia. Esto ya un poco más limpio, ¿no? Se ve esas dos zonas negras. Las zonas negras son las zonas donde se produce esa, digamos, concentración de
de sismos, porque los sismos se repiten de manera muy constante en el mismo sitio durante decenas de miles de años y podemos decir que millones de años. Este es un libro publicado por el Instituto en el que se puede ver para Galicia la actividad sísmica y lo recomiendo. Y en ese libro podemos ver cómo Galicia está formada por, perdón, estoy yo aquí yéndome, está formada por una serie de líneas que son líneas de fractura. Prácticamente toda Galicia está cubierta de fractura y que estas fracturas además se mueven, ¿no? Aparte de las grandes. Y como vemos aquí, esta concentración de epicentros de terremotos en Becerreá, en Celanova, en el sur de Orense, que son las zonas más activas, pero en el resto también hay mucha actividad. Esta sería, digamos, una proyección de los epicentros de terremotos en toda Galicia, que como se ve, abundan, claro, abundan porque están todos juntos a la vez, no ocurre todo esto a la vez, sino por pausa. Bueno, ¿cómo empezó la historia para Galicia? Hace unos 200 millones de años no había la distribución actual que tenemos de los continentes. Estaban todos los continentes en uno que supongo que le sonará a la gente, que se llama el continente Pangea, que estaba formado por todos los continentes actuales que ahora están dispersos, unidos. Esa Pangea empezó a romperse hace 160 millones de años y bueno, esto sería una imagen de Pangea en la que se puede ver los distintos países del mundo, Argelia, Groenlandia, España justo aquí, la península ibérica justo aquí en el centro, ¿no? Y como digo, esta Pangea empezó a disgregarse hace 200 millones de años. Esta es una secuencia de la disgregación de Pangea. Aquí tenemos la península ibérica, se empieza a romper por estas líneas a puntos, empiezan a abrirse y a crearse los océanos actuales, tanto el Mediterráneo como el Atlántico, 200 millones, 140, 110 millones de años, y hace 80 millones de años, la península ibérica estaba, digamos, desglosada o separada del resto. Esto a rayas horizontales sería el océano, y estas flechas nos indican que la península ibérica se separaba del resto de Europa y se separaba también de América, de Norteamérica, al menos aquí. Es lo que nos indican las flechas, el movimiento. En ese momento, digamos, ¿qué ocurre? Que las costas de Galicia o de la península ibérica no serían tan activas como en el momento actual, porque los movimientos de separación no crean unos terremotos tan importantes como cuando hay el fenómeno contrario, el acercamiento, la colisión, ¿no? Por ejemplo, el resto de esta época en que Galicia se estaba separando son los acantilados de Cabo Ortegal, que todo el mundo piensa que son acantilados marinos, pero en realidad es la cicatriz de la rotura que comenzó, como dije antes, hace 200 millones de años, más o menos hace 80 millones de años. Estos grandes acantilados son una prueba de que Galicia y el noroeste de la península ibérica estuvo unida al otro lado, a los países que están al otro lado del océano Atlántico. Vemos algunas cosas como consecuencia de esta unión, son estos grandes desprendimientos que se ven aquí. Este sería la barca de San Andrés, de Santo André, y vemos cómo todo esto se mueve como consecuencia de esta separación, este hundimiento, otro hundimiento, otro más aquí, y aquí San Andrés de Teixido, que está situado en un deslizamiento que hubo como consecuencia de esta separación, ¿no? Más o menos esto es lo que ocurre todos los días, en el momento actual también, en Cabo Ortegal. Al separarse se van hundiendo. Puede que estos deslizamientos hayan sido también propiciados por fallas, como veremos después. Esto es un ejemplo bastante espectacular en cuanto a ese movimiento que hay en la zona de San Andrés de Teixido. Se puede ver en el Cruzeiro. Bueno, esto es más o menos hasta hace 80 millones de años. Hace 65 millones de años, al principio del Cenozoico, las circunstancias varían y es cuando empieza a ponerse. Esta sería la situación hace 80 millones de años, como digo, en este punto. Y entonces, hace, como digo, 65 millones de años, empieza a ocurrir una cosa. Se empieza a cerrar el Golfo de Vizcaya y la placa, digamos, euroasiática empieza a acercarse, choca con Iberia, forma como consecuencia de eso los Pirineos,
forma entonces esta particular estructura que tiene la cordillera Cantábrica. Aquí, como vemos, en la zona atlántica apenas hay movimiento, porque esto lo único que hace es separarse de una forma bastante pasiva y tranquila de Norteamérica, ¿no? Esto es lo que ocurre en el norte y es la causa de la cantidad de actividad sísmica que tenemos en Galicia. A la derecha sería, digamos, Eurasia, esto es el Cantábrico, se va acercando, aquí vemos como consecuencia de este acercamiento se produce un choque, empieza a elevarse la litosfera aquí y como consecuencia de esto, en el momento actual se crea la Cantábrica. La cordillera Cantábrica es una consecuencia de este choque. Y todo esto es lo que da lugar a este aspecto tan particular que tiene la costa norte. Estas elevaciones de la cordillera Cantábrica y esta zona que se llama de la Rasa, esto es la zona de las catedrales, ¿no? Y esta zona de la Rasa se produce como consecuencia de este choque y de este levantamiento. Bien, más imágenes de la Rasa y este, digamos, es el esquema que demuestra que empiezan los Pirineos, todo este proceso de formación de grandes elevaciones, llega a Galicia, aquí cambia de dirección y desemboca aquí en el mar entre, digamos, Viana do Castelo y Valencia do Miño o a Guardia, ¿no? Y esto es lo que causa la actividad actual sísmica que, digamos, caracteriza a Galicia. Una imagen de lo mismo, la cordillera Cantábrica, como se desvía aquí en la zona de Orense y va a salir al mar entre la desembocadura del Miño y la desembocadura del río, no me acuerdo ahora, no me acuerdo ahora cómo se llama, el Lima, el río Lima o Limia para nosotros, ¿no? Y esta es toda la cantidad de fracturas que se forman como consecuencia de este choque que comenzó a producirse hace 65 millones de años. Todas estas líneas son fallas activas que se mueven y que dan lugar a esta sismicidad tan particular que tiene Galicia, ¿no? Bien, como decía antes, los efectos de los terremotos se perciben precisamente en estos bordes de placa. De manera que toda Galicia está afectada porque es un borde de placa en transición entre el Cantábrico y el Atlántico, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos claros de estos movimientos sísmicos asociados con el borde de placa, ¿no? Por ejemplo, vemos que los sismólogos nos dicen que existieron terremotos. Esta es una lista de los, digamos, de los históricos más importantes. Y vemos como aquí salen números como Coruña en el siglo XIII, 1217, o bueno, también en Monforte, en Pontevedra, las costas de Portugal, que están cercanas a las nuestras. Bueno, a veces cuando nosotros, digamos, hablamos de movimientos sísmicos, tenemos que ver algo que nos demuestra que han existido, sobre todo si existieron, por ejemplo, en el siglo XII, ¿no? Por ejemplo, en el Pindo, cualquiera que lo haya atravesado lo hace a través de un valle, a la ida o a la vuelta, a través de un valle como este, que es el Valle de Cibro, que como vemos está lleno de grandes bloques. Por aquí, por comparación con la persona, se puede ver que son grandes bloques. Estos bloques se producen como consecuencia de terremotos habidos en momentos pues, anteriores a la historia, como veremos después, hace 6 o 7 o 8.000 años, que produjeron derrumbamiento de todos los relieves rocosos que había ahí y dan lugar a este aspecto tan grande, ¿no? Otra zona donde hay movimientos sísmicos antiguos es en el Valle de Atrapa, en Serra do Galiñeiro, en Tui y en Pontevedra. Aquí vemos también lo mismo, como todos estos bloques en el valle este de Atrapa están acumulados en el fondo del valle. Comparado con las personas, se puede ver ese cataclismo que hubo y más imágenes del mismo. Un grupo espeleológico del que es presidente el doctor Marcos Baqueiro, llevan años explorando estos sitios y en esta zona de Atrapa encontraron esta vasija que tiene unos 7.000 años de antigüedad y que, como se puede ver, está rota. Esta sería la rendija donde apareció rota y se ve toda digamos, lo que movió el terremoto
y aquí está rota. Después se reconstruyó y queda una cosa muy bonita, pero la tragedia del terremoto y el derrumbamiento asociado no se ve, ¿no? Estos fragmentos de vasijas han sido datados por OSL en el Instituto de Geología, y vemos que hay cosas de todas las edades, desde medieval, romano, prerromano, calcolítico e incluso neolítico, que es el caso de esa que mostré antes, ¿no? Y estas serían listas de estas edades que hemos hecho y que nos permiten, en algunos casos, como es en el caso de Trapa, demostrar cuándo se produjo un terremoto. Este terremoto llegó a ser de una gran intensidad. Más o menos se calcula, o lo calcula el profesor Marcos Baqueiro, el doctor Marcos Baqueiro, en 6, el máximo existente en Galicia hasta ahora. Otra zona donde también se han señalado movimientos sísmicos antiguos es en la fervenza de Lézaro, en Opindo. Hay una referencia muy antigua de 1885 en el que habla de un documento que había caído en manos de unos estudiosos de esto, y hablan de digamos, de un movimiento sísmico en el Pindo, precisamente en la cascada del río Ézaro, ¿no? Bien, aquí vemos dónde está el Ézaro, la cascada, y todos estos bloques que se ven ahora en la parte de abajo corresponderían, según estas personas, a un terremoto que se produjo y que a veces el problema aquí es que cuando pasa el tiempo, y aquí estamos hablando de una cosa que teóricamente se produjo en el siglo XIII, en 1205, pues la leyenda se va, digamos, haciendo muy trágica. Todos estos bloques cayeron de la izquierda, de la ladera izquierda del Sayas, y cualquiera que haya estado ahí sabe cómo desemboca el Sayas aquí. Estos bloques son espectaculares, pero corresponden a ese teórico, digo teórico porque no estoy muy seguro, desprendimiento provocado por un terremoto. En la narración que hace Murguía, sobre todo el marido de Rosalía de Castro, dice que interrumpió el Miño y que provocó esa desembocadura en cascada. Eso no es estrictamente cierto, porque toda esta acumulación de bloques se produjo evidentemente por un terremoto, pero no llegó a desviar, como todo el mundo que haya estado en el Ézaro lo conoce, no llegó a desviar el cauce del río. Y esa cascada llevaba allí más o menos 100 millones de años haciéndose, ¿no? Este es un aspecto domesticado, y solo llamar la atención de que cuando estaban construyendo la pasarela actual, yo le avisé al alcalde que tiene, en cuyo municipio está esto, que lo que estaban haciendo era construyendo un paso para gente por un antiguo deslizamiento debido a terremotos, y que podía volver a producirse. De hecho, se ven aquí arriba algunos bloques amenazantes que pueden seguir cayendo. Evidentemente, como ocurre con casi todos los científicos, no nos hicieron ni caso, y bueno, pues es un aliciente más para el turismo, que puede ser un turismo de riesgo, tal vez, ¿no? Bien, este es el aspecto. Volvamos a otro valle importante donde también se registran movimientos sísmicos antiguos. Es el caso del valle del Sil Miño. Y digo Sil Miño porque el Sil es el río más antiguo de los que atraviesa Galicia, y tiene más de 100 millones de años de antigüedad, mientras que el Miño es un río muy reciente que tiene apenas 6 millones de años, 4 o 5 millones de años. De manera que se ha dado la casualidad que el Miño atrapa la red del Sil, y entonces ahora se le llama a todo Miño, pero en realidad tendría que llamarse Sil, ¿no? Bueno, el río Sil, Silviño, nace ahí en Páramos del Sil, atraviesa por Ponferrada, llega hasta aquí, aquí se une con el Miño y continúa así hasta Guarda, ¿no? Todo el valle fluvial que atraviesa el Sil y luego el Miño es un valle que está, como se puede ver aquí, marcado por fracturas activas que, como ahora demostraré, y que de vez en cuando se mueven, ¿no? Afortunadamente no mucha. Esta sería la entrada del Sil desde el Bierzo en Obarco, y como se ve, el cauce del Sil está
digamos, flanqueado por fallas activas continuas, ¿no? Cuando llega a Ribeira Sacra, que la vemos toda con un paisaje muy poético, sobre todo ahora que está llena de agua, esta sería la confluencia entre el Miño y el Sil aquí, pues nos parece un paisaje muy civilizado, muy bonito, pero en realidad es un paisaje que está flanqueado por gran cantidad de deslizamientos que los embalses ayudan a disimular, ¿no? Este sería el perfil del Caurel, de los Ancares, que son atravesados por estos ríos y por eso excavan estas gargantas tan profundas, ¿no? Como se pueden ver aquí. Y en ellos, por ejemplo, esto es aguas arriba de Quiroga, esto es Seadur, como se ve, esto es un antiguo deslizamiento que se mete en el Sil, pero ahora no lo vemos porque el Sil está recrecido con los embalses, y este es otro un poco más abajo del Sil, en el que podemos ver otro deslizamiento que apenas otra vez se ve, porque que esto se llama peites de arriba y peites de abajo, y no se ven porque la vegetación lo disimula todo, pero es un gran deslizamiento que se metía y probablemente en algún momento llegó a taponar el Sil, ¿no? Este es otro aspecto del mismo en el que se puede ver, sobre todo si tiene un ojo entrenado, evidentemente, el deslizamiento. Aquí se ve cómo se mete en el río Sil, a pesar del embalse, y forma un relieve convexo. Es muy importante que cuando entremos en la Ribeira Sacra, que ya no son sedimentos tan sueltos como los otros, ya son granitos, vemos que estos grandes deslizamientos siguen activos. Esto que vemos aquí es una fractura que se ha parado de momento, y aquí la vemos también, se ve muy bien de lado, y estas fracturas se forman como consecuencia de los sismos asociados al trayecto del río Miño-Sil a través de toda Galicia. Y aquí vemos lo mismo, más otra vez, estas grandes fracturas. Y bueno, aquí se ve una muy fresquita, y aquí pues del turismo de las barcas que tanto le gusta a la gente hacer, pero bueno, conviene que sepan que aquí tenemos, bueno, huellas de deslizamientos antiguos ligados a los sismos, ¿no? Bueno, entonces, hasta ahora, espero que todo el mundo esté tranquilo, que no pasa nada. Entonces, nosotros pensamos, bueno, Galicia entonces es una zona de riesgo sísmico. Bueno, de las tres que hay en la península ibérica, es la que menos riesgo sísmico tiene, pero tiene riesgo sísmico. Ya hemos visto que 4 y pico, 4,5, 4,4 se dio en una temporada en que estuvo la cosa un poco movida. Y hay que pensar que por estadística no pase de aquí, ¿no? Entonces, pero ha ocurrido una cosa que ha hecho variar sustancialmente la situación. En los últimos 4.000 años, el mar ha penetrado en las rías. Las rías hace más de 4.000 años eran valles fluviales normales y corrientes, pero la deglaciación ha hecho que la fusión de los hielos haya producido una entrada paulatina de los mares en todas las rías. Y precisamente en las rías, en la franja costera, es donde se concentra la mayor parte de la población de Galicia, ¿no? De manera que digamos, a la situación pasable o disimulable de los seísmos en Galicia se añade ahora esta otra, que es la posibilidad de generación de tsunamis. Que los tsunamis se pueden producir no en Galicia, sino fuera de Galicia. Ya veremos después el de Lisboa, ¿no? Pero también se pueden producir aquí, ¿no? Estos tsunamis en realidad es simplemente un aumento, no es una gran ola como se pintan las películas, sino un aumento del nivel medio del mar, y eso hace que entren en forma de olas, como vemos aquí abajo, en forma de olas dentro de las rías. Y en las rías está gran parte de la población de Galicia, ¿no? Estas son las zonas dentro de la península ibérica más, digamos, complicadas en cuanto a, digamos, a posibilidades de tsunamis, y como vemos nosotros estamos en este tipo, ¿no? En este tipo de zonas con riesgos de sismos, ¿no? Como decía, en los últimos 135.000 años el nivel del mar bajó, es lo que expresa esta secuencia, el nivel del mar bajó, se alejó
de lo que es la costa gallega, y hace 10.000 años empezó a subir otra vez, perdón, lo siento, empezó a subir otra vez, digamos, provocando grandes cambios en la línea de costa, que entonces no era línea de costa, eran valles fluviales, ¿no? Estaríamos más o menos en esta tercera etapa, y ahora vemos que hemos pasado de una situación con el nivel del mar muy alejado, 120 metros más bajo que la actual, a una situación como esta. Por ejemplo, esto es en el Golfo Ártabro. Vemos cómo ha ido variando hasta su situación actual. Un poco más abajo en la Costa da Morte vemos cómo ha pasado de un nivel del mar más alejado al actual. Aquí más abajo, en las Rías Baixas, vemos cómo ha pasado de un nivel del mar más bajo al nivel actual, ¿no? Y aquí, reunida la Ría de Vigo y la Ría de Pontevedra, vemos cómo hemos pasado en los últimos 20.000 años de zonas con el Valle de Vigo, zonas con ríos, o el Lérez, por ejemplo, y cómo poco a poco la subida del nivel del mar ha transformado zonas, digamos, tranquilas, en zonas que hay que tener cuidado con ellas, porque cualquier, digamos, tsunami que se produzca fuera puede penetrar en las rías y tener efectos. Y nosotros no nos hemos privado de construir no al borde del mar, sino cada vez más dentro del mar. Ese es el problema, ¿no? De manera que esta situación que vemos ahora no es la situación normal, sino la anterior, cuando el mar estaba fuera de la Ría de Vigo. Y ahora lo que puede entrar son estas ondas. En la Ría de Vigo, por supuesto, menos, porque para eso están las CIES, ¿no? Para parar, pero en otras rías no están tan protegidos como en un principio les gustaría, ¿no? Esta sería la Ría de Pontevedra, en honor a la Diputación, y vemos como esta ría, bueno, podría ser, aquí dice la isla de Tambo, podría ser una zona que en caso de un tsunami podría verse afectada por este problema, con todas concentraciones de poblaciones a los lados, ¿no? Otras cosas que nos dicen que los movimientos sísmicos antiguos son, bueno, aunque no los veamos, son frecuentes. En este caso estoy refiriéndome exclusivamente a tsunamis producidos fuera, ¿no? Por ejemplo, los bloques levantados. A veces, por ejemplo, esto es de Cabo Touriñán, y vemos estos bloques levantados en zonas donde no hay ningún proceso de vertiente que los levantaría. Son producidos por tsunamis que han entrado, han golpeado la costa, han levantado los bloques, como estos otros también de la misma zona, que están levantados y movidos fuera de su sitio, o este otro también en la zona de Costa da Morte. Este otro es de Muxía. Normalmente los que los mueven son los temporales, pero a veces también los tsunamis. Bien, para no acabar con un tono tan dramático, podemos decir, bueno, Galicia, aparte del Instituto Geográfico Nacional, ¿tiene algún tipo de detectores sísmicos? Bueno, Galicia, afortunadamente, una de las construcciones populares que hay son las construcciones de los hórreos. Cada vez son menos frecuentes, pero existen, ¿no? Hay hórreos por todos los sitios. Y los hórreos, estos son de con barro, tienen una particularidad: no están hechos con cemento, están hechos por gravedad. Se depositan las piezas con un arte muy grande. Los canteros gallegos y los de Pontevedra son muy buenos, y sin embargo vemos que persisten. Lo que quiere decir, por una parte, que no son tan frecuentes otros grandes terremotos. Estas construcciones a lo mejor serían incompatibles en zonas como Turquía o en zonas como California, porque allí los terremotos sí que son algo más serios. Y hay grandes ejemplos de terremotos, de hórreos intactos, y que de ser una región muy movida tendrían que estar derrumbados. Si no, estos son de Orense, de la zona de Amerca, de la zona de Avión, y se ve lo mismo. Son construcciones que son no solo muy artísticas, sino también hechas con un gran arte, porque si hubiera terremotos estarían todas caídas, ¿no? Otro detector sísmico indirecto son las murallas de Lugo. Las murallas de Lugo sabemos que tienen pues 2.000 años o más de 2.000 años, y más o menos, a pesar de nuestros esfuerzos, resisten muy bien, lo que quiere decir que nuevamente o los romanos construían muy bien, o los terremotos no han sido tan graves en Lugo, o ambas cosas, que será lo más probable, ¿no? Bien, otras cosas
que también nos indican que la sismicidad en Galicia no es muy importante. Son los puentes romanos. Algunos de ellos, sorprendentemente, continúan siendo usados por los vehículos actuales. Digo sorprendentemente porque no entiende uno que un puente como el Vivey, con 2000 años de antigüedad, siga transportando camiones. No digo nada del puente de Alcántara, que eso ya es un sacrilegio. Pero bueno, nos indican que no son tan graves los terremotos. Bueno, con eso yo lo que estoy tratando de demostrar es que la sismicidad en Galicia... Esto es un ejemplo de un tsunami en la zona del río Ouro. Ay, si todo ali me papa. Jolín. Si todo ali, pápame. Acabo de estar debaixo da ponte. Bueno. Jolín. Mima. Pápame redonda. Bien, hemos visto un caso de uno de estos sismos. Perdón, me parece que me he ido. Está compartiendo pantalla. A ver, ¿cómo estoy? ¿Me puede dar alguien reactivar? Tienes que volver a compartir. A compartir. La pantalla sigue compartida, solo tiene que seleccionar el archivo otra vez. Bueno, yo he terminado ya. ¿Cómo puedo hacer para dejar volver? De compartir. ¿Compartir? Dejar de compartir. Deja de compartir. Deja de compartir. Bien. Vale. Entonces, he tratado de dar de una manera sintética lo que sería por qué se producen los terremotos, qué tipos de terremotos cabríamos esperar y esta nueva modalidad de los tsunamis, que debido a que toda la costa gallega está rodeada de bordes de placa, y luego hay tsunamis mucho más allá, como el de Lisboa, que pueden llegar a afectar Galicia, nos hace que nos debamos de preocupar un poco más y tener cuidado con lo que hacemos, sobre todo a la orilla del mar. Bueno, espero que haya quedado clara todas las preguntas que se planteaban al principio en el título de la conferencia. Y yo pues no tengo más que decir, salvo que me pregunten algo. Muy bien, muchas gracias, Juan. Creo que explicaste de una manera muy didáctica un poco cómo, que yo creo que mucha gente no sabe todavía que el relieve que tenemos en nuestra comunidad, ¿no? ¿Cuál es el origen realmente, ¿no? Porque muchas veces se pasea por ahí y dices, pues lo pusiste con tanta foto, yo creo que quedó... Ni yo misma era consciente, quiero decir, de realmente que todo mucho procedía de tanto movimiento sísmico, ¿no? En épocas remotas. Una pregunta, bueno, animo a la gente que está conectada que si lo tiene a bien, ¿no? Que haga cualquier pregunta, aunque de cualquier nivel, no hace falta cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, que lo escriban en el apartado de preguntas y respuestas y se lo paso al profesor Vidal Romani. Iba a decir yo, o sea que realmente tenemos que estar más, o tener, como se dice, más precavidos, más quizá por los tsunamis, ¿no? En el momento actual, los tsunamis son, digamos, el riesgo más grave relacionado con la sismicidad. Las construcciones, por ejemplo, que no las mencioné, las construcciones todas se hacen con una normativa sísmica que fue, digamos, rectificada cuando en 1974, creo que fue, o 97, cuando empezó toda aquella cadena de terremotos que aparecían en Becerreá, en Ciacastela, en Sarria. Entonces se modificó la normativa, se hizo un poco más estricta y nosotros podemos estar seguros de que no solo la muralla de Lugo
y los puentes romanos, sino también los edificios actuales están hechos por gente competente, los arquitectos que son capaces de diseñarlos de manera que resistan hasta 3 veces el riesgo máximo que correspondería. Tienen 3 veces el factor de seguridad, ¿no? que se necesita para que un edificio no se caiga. Entonces, lo que sí se ha descuidado es un poco ese uso de la costa. El uso de la costa es complicado porque no ha habido ningún reparo a construir, y ya no hablo de puertos o de fábricas, hablo de auténticas ciudades. En algunos casos las ciudades están metidas dentro del mar, ¿no? Y debería de tenerse mucho cuidado, porque aunque ese pequeño tsunami que se formó en el río Ouro, en el norte, bueno, no pasó nada, pero si hubiera habido gente, por ejemplo, abajo, pues probablemente se hubiera llevado un susto. Pero imaginemos lo que ocurre si se mete de esa forma un tsunami en una ría, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, hay que establecer, digamos, unos elementos de aviso para la gente, sobre todo, imaginemos en una época de playa, con mucha gente en la playa, hay que tener, sin alarmar a la gente, pero hay que responsabilizarse de eso. En mi opinión, lo único que digamos que está no demasiado bien controlado es lo que ocurre en la línea de costa. Bueno, cuando haya una desgracia, pues se tomarán medidas, como ocurre con muchas cosas. Mira, aquí hay una pregunta que dice el mayor, pregunta Milagros Bará, dice, el mayor terremoto registrado con epicentro en nuestra comunidad fue el de Triacastela debido al reajuste de pequeñas fallas el 22 de mayo del 97, que registró uno de magnitud 5,1. Pregunta. Sí, efectivamente. En la época histórica es ese, ¿no? Pero hay que pensar en otros ejemplos que mostré, en la Serra de Galiñeiro, en el Pindo, que esos fueron, y probablemente los del Miño, fueron mayores. Lo que pasa es que como no fueron en época histórica, lo único que podemos reconstruir, podemos reconstruir a partir de los daños que se produjeron, ¿no? Cuál fue su magnitud, que hablamos del orden de 6 o más, ¿no? Sí. Pero claro, esos son distintos. Ya. Tú no podrías decir, hacer una predicción, es decir, en Galicia nunca va a haber un terremoto superior a... En Galicia, ahora, a partir de ahora, quiero decir. Normalmente como se hacen este tipo de previsiones son de una manera, bueno, un poco, puede parecer chapucera, que es simplemente diciendo, ¿cuál es el mayor que se ha producido? Pues ese es el máximo que podemos esperar. Lo que pasa que en época histórica no es lo mismo que si vamos a una época prehistórica, como esos ejemplos que mostré. Ahí podemos encontrarnos con que haya, digamos, movimientos sísmicos más graves. La lógica es que eso no vaya a crecer, se vaya a mantener o disminuir, porque hay que darse cuenta que estamos entre Eurasia y África y, bueno, lo único que no deja moverse a esas dos grandes placas. Pero en cambio, en la costa no. En la costa, si se produjera ahora, si se repitiese ahora, y hay que pensar que se puede repetir ahora, el terremoto de Lisboa, porque en la zona sur de la península ibérica es un polvorín y además coincide con una zona de ocupación máxima de la costa. Bueno, pero eso no solo afecta a la gente que vive allí, en el Mediterráneo, sino que afecta también, si hay un sismo, puede llegar hasta las costas de Galicia y, por supuesto, a las de Portugal también. Entonces, por eso hay que tomarse en serio la ocupación de las zonas costeras. Eso para mí es el mayor riesgo. Bueno, pues muy bien por tus explicaciones. A ver, aquí hay otra, continúa Milagros Bará, que dice, el 7 de septiembre de 1920, Italia sufrió las consecuencias de un gran terremoto de magnitud 6,4 en la escala Richter, con un saldo de 171 muertos. A finales de noviembre de ese mismo año, un terremoto de alta intensidad azotó Pontevedra. ¿Pueden tener relación?
todos los terremotos están relacionados, porque aunque a mí me enseñaron en la facultad que no, que era cada uno de su padre y de su madre, hay que pensar que toda la superficie de la Tierra está dividida en esas placas y cuando se mueve una afecta a la otra, ¿no? Entonces, de alguna manera están relacionados. Cada vez que hay una erupción volcánica en un sitio, nosotros sabemos que esa energía de la Tierra va a salir no solo ahí, sino en más sitios, ¿no? Y la experiencia de los últimos meses lo ha demostrado, ¿no? El Tonga y luego La Palma. Los terremotos es lo mismo. Particularmente nosotros, uno de los bordes que tenemos, la costa mediterránea, está, digamos, en un mar que es, como dije antes, el mar Mediterráneo es un polvorín, porque ahí hay dos inmensos volcanes que son activos y que son lo que se llaman volcanes de hotspot, como las Hawái, los volcanes de las islas Hawái. Esos volcanes quiere decir que hay una energía muy grande que nosotros no estamos capacitados para decir si se va a poner o no en marcha. Después, todo lo que es la costa mediterránea es una costa de fallas que se mueven, ¿no? Hay que pensar que en el ejemplo que mostró antes o que mencionó antes de Italia es una prueba de ello, ¿no? Pero eso no ocurre solo en Italia, ocurre en toda la costa del Mediterráneo. Bueno, claro, es difícil recomendar responsabilidad a gente como los habitantes de Nápoles que están construyendo en las faldas del volcán, ¿no? Y solo hay que ver cuando se reactivó el volcán cómo todos andaban con los santos en procesiones para parar la lava, cosa que no tuvo efecto, ¿no? Entonces, ¿qué más se puede decir a una gente que en tiempos históricos se ha visto sometida a este tipo de procesos? Lo único que ocurre es que todas las casas están bien hechas. Lo que pasó probablemente en Italia, y ahora yo hablo de los italianos porque no soy italiano de momento, ¿no? Pero ahí había muchas edificaciones que no cumplían la normativa. Entonces, el desastre que hubo no fue en tanto a la magnitud del terremoto, sino a que los italianos no tienen demasiada seriedad a la hora de construir. Y en una zona como esa que se recomendaba por parte de los geólogos que se construyeran los edificios con una normativa, no se hizo. Incluso creo que se cobró por rectificar las casas, por reformarlas, y no se llegó a hacer. Esa fue la mayor tragedia. No, si nosotros respetamos esas normas sísmicas, no tenemos por qué preocuparnos. Ahora que tenemos que tener cuidado con los tsunamis, porque los tsunamis vienen de afuera y nadie los puede controlar, ¿no? Se pueden producir en el sur y ya llegaron aquí. O sea que ya vimos esas piedras levantadas que probablemente son de alguno de esos tsunamis que llegaron a las costas en tiempos antiguos, ¿no? Sí. Bueno, te dan las gracias aquí en el chat y te dan la enhorabuena por tu charla. Y me sumo a la enhorabuena. Bueno, pues ya nos vamos a despedir y bueno, también aprovecho que con esta charla pues queda en evidencia que es necesario mucha más gente especialista en geología. Es una pena que, por ejemplo, la comunidad gallega pues no haya en ninguna universidad pues el grado en geología, ni siquiera de máster. Una pena que, bueno, aprovecho un poco para reivindicar. Bueno, pues bueno, gracias. Se siguen sumando en el chat más gente que, dándote las gracias, profesor, y muy didáctica la exposición, están diciendo. Pues nada, pues muchas gracias a todos los inscritos y por las preguntas que habéis hecho. Y nada, os emplazo a la próxima conferencia el 2 de junio sobre inteligencia artificial. Y nada, yo me despido de todos. Date las gracias, Juan. Gracias a ti. Y nosotros nos vemos más a menudo. Muy bien. Así que un abrazo y ya Igualmente. ya Costa. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós.